Un gusto, estamos grabando, ¿vieron? O sea, cuidado con lo que dicen. Este, es un gusto poder estar, me gratifica mucho que me hayan invitado los compañeros, y bueno, voy a sacar este. Bien. Una de las razones por las que, o que tiene que ver, bueno, los motivos por cómo yo armé, ustedes van a ver la charla de hoy, tiene que ver un poco también con mi historia, con relación a la escritura, ¿no? Este, de todas las dificultades que uno tiene que sortear, porque la escritura académica no es algo natural, no es algo que fácilmente podamos resolver, que lleva varios aprendizajes que se van haciendo en forma progresiva en la medida en que uno va entrando en el mundo académico, ¿no? Así que bueno, un poco por ese lado va a ir mi charla de hoy, enfocando algunos de por qué nos resulta difícil la escritura académica, por qué nos cuesta escribir en ese tipo de ámbitos, las características principales que suele tener esa escritura desde el punto de vista lingüístico, y también tratar de ver un poco dos elementos que suelen ser bastante difíciles de construir y que además suelen además confundirse. Me pasa cuando yo soy tutora, entonces me pasa con mis estudiantes muchas veces que me doy cuenta que les cuesta distinguir qué es la introducción y qué es el abstract o resumen, ¿no? Son dos textos que tienen diferencias importantes, pero que muchas veces tendemos a confundirlos, y bueno, como sé que estaban trabajando por ese lado, alguna cosita voy a tratar de aportar a esa distinción, ¿no? Voy a pasar a compartir pantalla, porque así mediante una presentación voy a ir ordenando un poco lo que voy a ir hablando. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve bien. ¿Alguien dijo algo? Adelante, Mónica. Bien. Un poco, justamente, un poco el título, es un título muy genérico, porque no va a ser algo tan específico, sino que va a haber aspectos de distinta índole, algunos que tienen que ver más con cuestiones vinculadas a la psicología cognitiva y lo que es el proceso de escribir, otros más vinculados a cuestiones lingüísticas, y otros más vinculados a cuestiones que tienen que ver con los géneros discursivos, y específicamente con los géneros discursivos académicos. Bien, entonces por eso es que es como un título bastante genérico. Lo primero que me interesa un poco, por partir de algo en común, pensar un poco, ¿para qué escribimos? ¿Para qué escribimos en general? O sea, las escrituras, de acuerdo a la función, tienen características distintas, ¿no? Entonces, hay una escritura que todos empleamos. O sea, yo cuando hablo de escritura, me gusta pensar la escritura como una herramienta, ¿no? Como una herramienta cultural, tal como Vygotsky lo describió brillantemente ya hace 80 años, más o menos, más de 80 años. Por lo tanto, cuando yo pienso en la escritura como una extensión de la memoria, que esa es una de las primeras usos, o de los usos más frecuentes, es esa escritura que utilizamos ya sea cuando estamos tomando apuntes, en una clase, por ejemplo, cuando hacemos la lista del supermercado, ¿verdad? O cuando hacemos nuestro plan de trabajo, o directamente cuando completamos la libreta del profesor, ¿verdad? Con lo que estuvimos trabajando en clase. De alguna manera funciona como la escritura, como una herramienta que permite almacenar información. Después, otro uso que le damos a la escritura es para crear, ¿verdad? La escritura creativa, la escritura literaria, la escritura como ocio también, como diversión, ¿no? Que tiene que ver con la invención y que tiene como, bueno, una enorme libertad, ¿verdad? Vaya uno a publicar o no, uno puede igual usar esta escritura en momentos de ocio, en fin, de necesidad
expresarse, a veces la comparte con otros y a veces no. Y luego hablaría de dos tipos de escritura que están más vinculadas con lo que voy a estar conversando hoy, que es la escritura académica, que es una escritura vinculada al saber disciplinar, sobre todo a la creación de nuevos conocimientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la generación de nuevos saberes. Y la escritura profesional, que tiene que ver con el ejercicio de las profesiones y cómo tal vez en la profesión docente no lo vemos tanto, no nos parece tan pertinente, no lo vinculamos tanto, pero sin embargo hay un montón de otras profesiones, esta que yo les decía, en la que yo estoy trabajando ahora, en la UTEC, en una carrera de ingeniería, bueno, ellos necesitan de la escritura profesional, hay géneros específicos que necesitan saber producir, porque bueno, son aquellos géneros mediante los cuales ellos van a actuar profesionalmente una vez que egresen de la universidad. Bien, en general, o sea, hay más formas de escritura, pero como los principales podrían ser estos. El otro tema que importa cuando hablamos de la escritura es para quién se escribe, ¿no? El destinatario, el potencial lector. Entonces, haría una distinción inicial, que es una distinción de una escritura para uno mismo, lo que muchos llaman escritura privada, algunos también lo llaman escritura en contexto de descubrimiento, y eso está muy bueno, y una escritura que es para un destinatario ya sea real o potencial, real en el sentido de conocido, ¿verdad? Una carta a un amigo, un mail, la carta ya no se escribe, pero bueno, o un potencial, en el caso de, por ejemplo, si ustedes van a hacer una publicación en una determinada revista, bueno, el destinatario potencial son los posibles lectores, ¿verdad? De ese texto. A esa escritura la llamamos escritura pública, ¿no? Y esta escritura, la escritura pública, que es en la que nos vamos a estar centrando más hoy, es una escritura que, de acuerdo a bastantes investigadores, sobre todo durante los años 80, la describen como una escritura que debería ser considerada con el lector. A ver, vamos a pasar a otra página, acá. ¿Qué es una escritura considerada con el lector? Bueno, estas autoras, estas investigadoras, por eso yo les decía en el área de la psicología cognitiva, estas investigadoras norteamericanas, lo que vieron en determinado momento en sus investigaciones, sobre todo con un corpus importante de textos creados por estudiantes universitarios al inicio de sus carreras, pudieron ver que había como dos formas de escribir, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Había una forma que ellas consideraron como más inmadura, que la llamaban una escritura centrada en el autor, ¿no? Y una forma más madura de una escritura más potente, más clara, más organizada, de mucha mejor calidad, que la llamaron escritura considerada con el lector. Considerada con el lector no quiere decir de hacerle favor al lector, no, es considerada con el lector quiere decir esto de que el que escribe, quien escribe, toma en cuenta a quien le está escribiendo. No solo lo toma en cuenta, sino que durante el proceso de escritura, en su mente, está permanentemente ese lector que es como la voz de su conciencia que le va diciendo esto está bien, por acá sí, por acá no, esto no se entiende o esto sí se entiende. Porque muchas veces nos pasa que cuando escribimos estamos tan inmersos en nuestra temática, en lo que estamos contando, nos parece tan claro, que no nos damos cuenta que para otro no lo es. Entonces, ¿quiénes son, según estas autoras, los que logran escribir textos más claros, más maduros, mejor organizados? Son aquellas personas aquellos estudiantes, en el caso de lo que ellas vieron, pero en realidad nos pasa a todos, que son capaces de estar
continuamente teniendo presente en su mente a quién le están escribiendo. Y que tienen como meta que ese lector, que ese potencial lector, entienda perfectamente qué fue lo que se quiso explicar, qué fue lo que se quiso decir. Entonces, cuando uno escribe de esa manera, está todo el tiempo viendo si no hay alguna ambigüedad, si no hay información que está faltando, es decir, determinar qué información necesita el otro, no la que yo necesito. Yo no necesito tanta información para entenderlo porque es mi tema. En cambio, el otro sí a lo mejor puede necesitar una determinada información, o al revés. Puede haber una cierta información que no la tengo por qué sobreabundar porque el otro ya conoce de eso. Depende a quién le esté escribiendo y para qué, ¿no? Entonces, el brindar esa información que el lector necesita y al mismo tiempo organizar el texto de forma tal que sea claro para quien lo vaya a leer, no quiere decir escribir esto tontamente o sencillamente, sino escribir de forma tal que el otro no tenga que hacer un esfuerzo desmesurado para, estas autoras dicen, desenterrar lo que quisimos decir, ¿no? No, que no tenga que desenterrarlo, que esté en la superficie, que esté ordenado, organizado. Y ese es un esfuerzo que quien escribe tiene que hacer, ¿no? Bien, esto es un poco lo que estas autoras plantean. Parece sencillo, pero bueno, no lo es tanto, justamente. Por eso la pregunta acá, ¿por qué algo que parece tan sencillo nos cuesta tanto? Porque digo, parecería como, bueno, quizás sí es representarse al otro, tener claro a quién le estoy escribiendo para ver qué es lo que va a necesitar, pero eso no es tan simple como es decirlo, ¿verdad? Entonces, las razones podrían tener que ver con que, por un lado, muchos de nosotros tal vez antes no habíamos tenido oportunidad de escribir con este nivel de rigurosidad, ¿no? Cada vez que, estos autores dicen que cada vez que alguien se enfrenta a un área nueva de conocimiento, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en el CLAE me ha pasado con gente que hace una maestría en didáctica universitaria y ellos no son docentes, o sea, dan clase pero no tienen formación docente, ¿no? Son ingenieros, abogados, economistas, ¿no? Entonces, cuando tienen que enfrentarse a textos que hablan de educación, les cuesta muchísimo entenderlos, y a su vez les cuesta muchísimo escribir textos con ese enfoque, ¿no? Porque es un área de conocimiento totalmente nueva. Es como aprender a leer y escribir de nuevo, ¿no? A leer y a escribir, digamos que no es algo que uno aprende en la escuela y ya está. Cada vez que uno se tiene que enfrentar a un área nueva de conocimiento, debe de aprender cómo se escribe en esa área y aprender a entender lo que se produce en esa área también. O sea que y por otro lado, no solo tiene que ver con el campo, sino también tiene que ver con los géneros, ¿no? Si nosotros a veces decimos, bueno, o a veces en la universidad muchos docentes dicen, bueno, porque los estudiantes no están formados, porque fíjate que en el liceo no los formaron. No, no es que en el liceo no los formaron. En el liceo los estudiantes se formaron para producir textos que eran los que necesitaban en esa etapa. De pronto en la universidad o en la enseñanza superior, en la formación docente, necesitan otro tipo de textos, van a tener que dominar otros géneros, y para ello necesitarán formación específica, que solamente el docente de la disciplina les puede enseñar, ¿no? Entonces, estas prácticas discursivas complejas se aprenden cuando uno las tiene que estar usando, ¿no? Cuando uno tiene necesidad de escribirlo. O sea, si ustedes ahora están haciendo este curso, por ejemplo, que tiene que ver con la escritura académica y con la posibilidad de escribir un artículo, y ustedes no escriben un artículo, los que decidan no escribir un artículo van a aprender muchísimo menos que los que decidan escribirlo, ¿ah? Quiero decirles eso porque eso es lo que pasa normalmente. Porque aprendemos en la práctica. Estas son
prácticas discursivas que se aprenden cuando se llevan a la práctica, cuando se ejecutan. Si yo no lo ejecuto, voy a aprender un montón de cosas, me va a servir, no digo que no les va a ser útil el curso. Seguramente van a aprender un montón de cosas que las van a poder aplicar en otras cuestiones. Pero quienes más van a aprender son los que sí produzcan un texto en este momento. ¿Ah? Y lo otro que pasa es que cuando uno aprende, cuando uno logra escribir un texto de esta complejidad, porque escribir un artículo, por ejemplo, o escribir una ponencia, son textos, incluso un póster que parece la gente cree que es muy fácil, no es fácil. Cualquiera de esos textos tienen un nivel de complejidad que hace que cuando nosotros logramos producir un texto de esas características, no solo aprendemos a cómo escribir ese texto, sino que también aprendemos mucho más sobre ese contenido. Seguramente algunos de ustedes habrán pasado la experiencia de que en algún curso que hicieron, ya sea en el grado o en algún posgrado, tuvieron que presentar un trabajo que les significó un esfuerzo enorme, que les costó muchísimo, pero que después que lo entregan, quedan con esa sensación de que aprendieron un montón, de que realmente lo que hicieron, o sea, la temática que ustedes utilizaron para elaborar ese trabajo, esa va a ser de ese curso seguramente lo que ustedes van a dominar más. ¿No? No solo porque tuvieron que leer más, sino porque tuvieron que pensar cómo hacían para explicarle a otro eso. ¿No? Tuvieron que representarse un lector y cómo transformó esto que yo entendí en algo que pueda entender otro. Y ahí, en ese proceso es donde se produce lo que se llama la escritura epistémica, es decir, el poder aprender a partir de lo que estoy escribiendo, ¿ah? Aprender los contenidos más a fondo. Bien, este tipo de procesos son complejos, por eso es que nos cuesta tanto, y nos cuesta a todos. No es que hay personas que nacen con más facilidad y les va a resultar, no, a todos nos cuesta. Eso no es una cuestión que para alguien sea sencillo. ¿Ah? De pronto gente que, bueno, que tiene mucho tiempo, que escribe artículos científicos, tiene otro oficio, pero eso no significa que lo va a sacar de taquito. Seguramente le va a llevar trabajo, le va a llevar tiempo, le va a llevar muchos borradores, mucho hacer y deshacer, mucho deconstruir y volver a construir. Eso pasa siempre. Bien. Yo quisiera ver algunas características que suelen tener los textos académicos, que me gustaría conversar con ustedes, que tienen que ver con algunos aspectos lingüísticos que hacen a que la escritura académica tenga características distintas a lo que puede ser la literatura o la escritura en otros contextos, ¿no? Entonces vamos a conversar un poquito. No voy a profundizar demasiado, se los voy a dejar planteados los temas, después se puede profundizar quien lo desee, pero digo, es un poco para entender qué es lo que hace que la escritura académica tenga en su estilo, por decirlo así, en la forma como se construyen las ideas, características distintas. La progresión temática en realidad es un aspecto que ahora lo vamos a ver, pero que tiene que ver con todos los textos. Cuando hablamos también hay progresión temática, que ahora vamos a ver exactamente qué es eso, es un concepto lingüístico. La condensación es otro concepto, el distanciamiento es otro, la conexión y la atenuación, son estos los 5 conceptos que vamos a ver ahora, un poquito a vuelo de pájaro, como para entender qué es lo que hace que la escritura académica sea algo que es decir mucho en muy pocas palabras, en muy pocas páginas, ¿no? En muy pocas páginas tengo que decir mucho, ¿no? Tiene mucha sustancia, ¿verdad? La escritura académica tiene muchísima sustancia, muchísimo contenido, yo diría que es la escritura más conceptual, ¿no? Es muy, muy, muy conceptual. Entonces, eso es lo que la hace un poco difícil de construir a veces, y bueno, y también a veces puede ser difícil de entender cuando el texto escrito pertenece a un campo que yo no domino.
Si yo intento leer un artículo científico sobre un campo que no es mío, que no es propio, es muy probable que no logre entrarle, que no logre entenderlo, ¿no? No es porque el texto está mal escrito, sino porque no está dirigido a mí. Está hecho para un público, para pares, para otros científicos de esa misma área. Bien. Por eso es muy importante pensar a quién uno va a dirigir. Si ustedes, por ejemplo, van a escribir un artículo de divulgación que se va a publicar en alguna revista vinculada a la educación, pero que es más, no está hecho tanto para especialistas, sino para docentes en general, entonces ustedes tienen que tener como otra flexibilidad y otra capacidad de explicarlo para ese público, y si ustedes van a hacer algo, van a escribir un artículo que es muy específico, muy técnico, y está destinado a sus pares en esa área técnica, entonces va a tener otras características. ¿Ah? Bien. ¿A qué le llamamos progresión temática? Bien. No. Yo estoy queriendo sacar esto y estoy haciendo esto. Progresión temática es un concepto de la lingüística que refiere a la forma como se dosifica la información en un texto. ¿Ah? Y lo que es habitual, lo que es normal, o sea, esto no es que es una regla que hay que cumplir, sino que lo que la lingüística hace es analizar cómo es que los hablantes hacemos para avanzar en un tema, ¿no? Entonces, lo que se vio es que nosotros, en general, lo que hacemos es presentamos un tema, presentamos una información conocida, tanto por quien escribe como por quien lee, y a eso le agregamos un rema, es decir, una información nueva para el lector, ¿no? No quiere decir que el lector no sepa nada de eso, pero entonces eso que se presentó como algo nuevo en un enunciado, es muy posible que al enunciado siguiente se transforme en el tema, y de esa manera se va como enganchando. Yo presento algo conocido, agrego algo nuevo, eso nuevo se transforma en algo conocido después que lo presento, y a eso le agrego algo nuevo, y así se va concatenando la información, y de esa manera uno va construyendo sentido compartido con el lector. Es como, bueno, yo al lector lo tengo que llevar de la mano, ¿no? Tengo que ir agregándole la información que va necesitando en forma paulatina y progresiva para que pueda irme siguiendo el razonamiento. ¿Tá? Bien. Esta es una cita que se refiere a esto mismo, que dice: en todos los textos el tema se va estructurando con el agregado de nueva información que se va encadenando a la aportada al comienzo. Así el texto progresa o avanza, se va desarrollando a partir de dos entidades o bloques de sentido: información vieja o tema, o lo dado, e información nueva que se va incorporando o rema. Eso le da dinamismo. La articulación de estos dos tipos de información hace avanzar el texto, lo hace progresar. Por eso se llama progresión temática. Esto es súper importante. Muchas veces a mí me pasa cuando yo reviso textos de estudiantes, ya sean proyectos que están escribiendo, o en artículos, o si están escribiendo una tesis, lo que sea, que muchas veces se va y se viene con la información, ¿no? Algunas veces hay como ciertas redundancias, se progresa pero después se vuelve algo que se dijo antes y se vuelve a explicar. Entonces ese tipo de cosas en general en lo que es la escritura académica no suceden, es decir, se debe ir avanzando y no se vuelve atrás, no hace falta. Ese es los que somos docentes, que supongo yo que la inmensa mayoría lo somos aquí hoy, tenemos la tendencia muchas veces al escribir, a reiterar información que ya dimos. Porque los docentes, bueno, estamos acostumbrados a que cuando explicamos algo a nuestros estudiantes, lo decimos de una forma, luego lo retomamos y lo decimos de otra, y así como que vamos reforzando ciertas ideas por la vía de redundar en ellas. Eso está bárbaro en la lengua oral, eso es algo que todos hacemos en lengua oral, es normal, pero que en la escritura eso no debe suceder, y mucho menos en la escritura académica. O sea,
Si algo ya está dicho, y si me faltó agregarle algo, tengo que entonces ir a esa parte del texto y completarlo ahí. No lo vuelvo a repetir después. ¿Ah? Tiene que haber realmente una sensación de que uno va avanzando, ¿no? Si no, el que lee se siente como empantanado, siente que avanza y después vuelve a lo mismo, y esto cómo es. Entonces queda como las arenas movedizas, ¿se acuerdan de las películas que no podían salir? ¿No? Esa sensación de empantanarse. Hay que tratar de evitar eso y seguir progresando, seguir avanzando. Bien. El otro aspecto que veíamos que tiene la escritura académica y que es sumamente importante es la condensación. Es muy condensada, lo que decíamos. No hay palabras que sobren, no hay palabras que adornen, no hay palabras que embellezcan, no. Cada palabra está puesta ahí porque agrega al sentido que yo quiero generar, al significado que yo quiero construir. ¿Ah? No hay una palabra que no aporte. ¿Ah? Y los recursos, o sea, y lo que le genera esa densidad léxica, cuando digo densidad, quiero decir que si hay 50 palabras, un alto porcentaje de esas 50 palabras van a ser palabras con mucho significado, ¿no? Con alto contenido. Entonces, los recursos que el lenguaje tiene son, por ejemplo, las nominalizaciones. ¿No? Las nominalizaciones, que son esas palabras que muchas veces si nosotros decimos la revolución industrial, eso es una nominalización, ¿no? Todo, acá está el profesor de historia, Maxi, no quiero, pero por ejemplo, sabemos que empaqueta una información que da para varias clases de explicación, me imagino yo, por ejemplo, en un curso, ¿no? Sin embargo, a veces cuando los adultos escuchamos, bueno, revolución industrial, nos parece, bueno, que como un estudiante no lo va a entender. O sea, para entenderlo, habría que desempaquetar toda esa información. Lo digo esto porque las nominalizaciones que nosotros necesitamos usar en el lenguaje académico son esas palabras que muchas veces son las que después a los estudiantes, sobre todo a nivel de secundaria, a nivel de primaria, pero también a nivel de enseñanza superior, les generan dificultad para entender textos, ¿no? Pero nominalizamos cuando un proceso que tiene sujetos, que tiene acciones, que tiene momentos, que tiene situaciones, lo englobamos en una palabra, en dos palabras, ¿no? Que suele ser un sustantivo, por eso nominalización, viene de nombre, sustantivo. Es un sustantivo y en general suelen venir de verbos o de adjetivos, ¿no? Y bueno, tiene que ver eso con fenómenos, con situaciones, con cuestiones complejas que, bueno, la escritura académica suele tener abundantes nominalizaciones. Lo otro que suele tener es un grupo nominal, o sea, muchas veces al sustantivo principal le aparecen agregadas subordinadas que completan esa idea, por ejemplo. Después vamos a ver algunos ejemplos. Y lo otro que aparece también es el lenguaje técnico, ¿no? Palabras técnicas que son unidades conceptuales. Conceptos. ¿Ah? Lo que yo les decía hoy, son muy conceptuales estos textos, son sumamente conceptuales. Bien, la condensación es uno de los elementos que ayuda a eso. Si nosotros le queremos explicar algo que está explicado en forma académica a un niño de 6 años, lo tenemos que transformar, tenemos que desempaquetar esa información y va a quedar un texto más tipo narrativo, donde vamos a contarle y vamos a explicarle cuestiones que acá están totalmente empaquetadas, ¿no? Es decir, es una forma, digamos, cognitiva que tienen estos textos que los hacen sumamente complejos para niños, por ejemplo, ¿no? No solo por el contenido, sino por la forma como están escritos, por el nivel de densidad de conceptos y de ideas que hay metidas en pocas palabras, ¿no? Bien,
Otro aspecto que es importante también y que es de uso generalmente, aunque depende del género, hay géneros que son más flexibles con esto del distanciamiento. El distanciamiento es justamente quien escribe, ¿no?, se distancia de lo que está diciendo, ¿no? Y eso lo hace a través del uso de la tercera persona y también del uso de las formas verbales impersonales, ¿no? Se plantea que, no, eso sería un impersonal, no estoy diciendo quién lo plantea, estoy diciendo que yo lo planteo, ¿no? ¿No? Se plantea, ¿no? Esas formas impersonales y esa tercera persona permiten centrarnos justamente en los conceptos, en las ideas, y no tanto en los agentes, en quienes llevan a cabo esas ideas, ¿no? Hay algunos textos académicos, lo digo porque a lo mejor si alguno de ustedes va a hacer un artículo de sistematización de experiencias, por ejemplo, que es un tipo de artículo, un artículo de sistematización de experiencias tiene una estructura bastante más laxa, y muchas veces también tiene estas cuestiones también un poco más, menos exigentes, porque si la persona que escribe el artículo lo que va a estar relatando, mismo las narrativas docentes, ¿verdad? O sea, va a estar describiendo o relatando algo que hizo, que llevó a la práctica, entonces ahí a lo mejor el distanciamiento no es lo mejor y ahí puede aparecer la primera persona. ¿Ah? Son algunos casos de escritura académica que actualmente hay como una cuestión más laxa de que no está mal, que en ciertas circunstancias o en ciertos textos eso sea de ese modo, es decir, que se utilice la primera persona. Pero en líneas generales, la mayor parte de la escritura académica es en tercera persona o es impersonal. Bien, ¿qué otro aspecto, qué otra característica tiene? Es la conexión. Conexión tienen todos los textos, pero en el caso de los textos académicos suelen usar marcadores discursivos bastante específicos, que son más propios justamente del lenguaje escrito, sobre todo. En el lenguaje oral también usamos marcadores discursivos, pero no exactamente los mismos de pronto que se usan en la escritura, ¿no? ¿Y qué son los marcadores discursivos? Bueno, son expresiones que ayudan a conectar lo que se va a decir con lo que se dijo antes, ¿no? Por eso ahí la palabra conexión. Y lo importante es que establecen relaciones semánticas, establecen relaciones de significado, es decir, vinculan lo que se dijo antes con lo que se va a decir después de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, puede ser agregando información nueva, entonces podremos decir además, o también, ¿no?, o por otra parte. Entonces esas son todas expresiones que permiten agregar información nueva, conectándola con lo anterior. O sea, el que lo lee sabe que lo que se va a decir después de esa expresión va a ser algo que se va a sumar a lo anterior. Pero también hay marcadores discursivos que marcan justamente la contraargumentación, es decir, cuando yo voy a decir algo que se contrapone a lo que dije antes, o voy a decir algo que es la causa o es la consecuencia de lo que dije antes, o simplemente voy a reformular, como sintetizar muchas veces algo que ya se dijo anteriormente, como para decirlo sin ser redundante, pero sí, muchas veces cuando se hace una reflexión, un razonamiento que es muy largo, que tiene como muchos puntos, muchas veces uno, bueno, en síntesis, ¿no?, un poco para ayudar al lector a retomar un poco lo que vino leyendo. Bien, la conexión entonces es sumamente importante, tiene que estar, y bueno, de marcadores discursivos hay un montón, pusimos acá algunos ejemplos nada más, pero hay muchos. Bien, el otro aspecto que es importantísimo en la escritura académica, y que muchas veces también eso yo lo he percibido corrigiendo, revisando textos de estudiantes, es el tema de la atenuación.
¿Qué es la atenuación? Bueno, la atenuación tiene que ver con que lo que yo digo en un texto académico, o sea, yo no puedo hacer afirmaciones contundentes, no corresponde, ¿no? Si yo hago una afirmación contundente, ¿no?, potente, fuerte, sobre algo, es porque lo dijo otro. No puedo hacer una afirmación como a que a mí me parece, ¿no? Ahora después también vamos a ver algún ejemplo. Prieto, que es una escritora, una cubana, que justamente escribió un artículo muy interesante sobre el tema de la atenuación, dice: en la actualidad, sin modalización epistémica, un texto prototípicamente científico sería automáticamente rechazado, puesto que se considera que las proposiciones categóricas transmiten una representación del saber como incuestionable. Cuando yo estoy escribiendo un artículo o haciendo una investigación, justamente no es un tema de modestia, no es solamente un tema de modestia, es un tema de que uno puede haber visto algo, ¿no? Puede haber percibido, si hizo una investigación, puede haber hecho un montón de observaciones y tener un montón de conclusiones, pero esas cuestiones que uno concluye no dejan de ser cuestiones que se vieron en el marco de una investigación, que para que pueda realmente alguien decir que eso está validado científicamente, deberían otros investigadores venir después y seguir con eso y ver si eso se comprueba o no. Entonces, esta cuestión de llegar a un saber, primero que el saber está siempre puesto en cuestión, ¿verdad? Entonces es muy difícil pensar, y que además uno cuando escribe, desde la postura de un investigador en pañales, por decirlo de alguna manera, pero incluso los más grandes investigadores. Esta autora, por ejemplo, cita a Boyle, siglo XVII, ¿no? El famoso, el de las leyes de Boyle, ¿no? Que él fue uno de los primeros que habló de este tema. Súper interesante el artículo porque explica cómo él se cuestionaba y cómo decía, bueno, si yo tengo que decir algo, ¿no?, tengo que decirlo con expresiones que expresen incertidumbre, ¿no? Entonces, tengo dos formas. Si yo quiero afirmar algo, yo estoy segura de algo, que pienso que es así, no lo puedo decir como que lo digo yo. Tengo que buscar algún autor que lo diga, entonces pongo y cito a ese autor. Entonces ahí sí puedo decir esa idea. Pero no lo puedo decir como que es algo que se me ocurrió a mí, porque es poco académico. Entonces puedo recurrir a la cita. Y la otra cuestión, la otra forma es usando modos o expresiones de incertidumbre, ¿no? Entonces, esto pasa en general en los artículos, sobre todo al final, con las conclusiones. Las conclusiones nunca se usa en modo indicativo, no se dice, esto es así, esto dio tal cosa, no. Se podría decir que, ¿no?, probablemente se atribuya a tal cuestión, tal vez, ¿no? Esto, bueno, entonces, o sea, ya sea mediante palabras que generan, que expresan esa incertidumbre, o mediante modos verbales, como puede ser el subjuntivo, o tiempos como los condicionales, que son los que me permiten establecer que algo podría ser cierto o no, ¿no? Lo presento como una posibilidad, no como una verdad absoluta, ¿no? Esa es una cuestión fundamental en la escritura académica y que hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Bien, veamos en este ejemplo, yo voy a poner acá porque si alguien quiere decir o participar, a ver. Yo quería ver este ejemplo con ustedes, la progresión temática, la condensación, el distanciamiento, la conexión y la atenuación. Este fragmento es un fragmento de un proyecto de tesis de una estudiante mía de hace muchos años,
es un fragmento, vieron que ahí yo le puse puntos suspensivos al principio para que no vayan a creer que empieza ahí el texto, no, no empieza ahí el texto. Ella estaba escribiendo acá el marco teórico de su proyecto, y bueno, yo tomé este fragmento un poquito para ver un poco algunas de estas cosas, verlas, que acabo de mencionar, verlas en un texto real escrito por una persona que también está estudiando, que también se está formando, ¿no? Porque es importante eso, ¿no? Por ejemplo, esta estudiante decía así: la limitación del modelo conductista condujo a elaborar en los años 20 un modelo que comparaba la mente antes de seguir adelante. Solamente al empezar uno se da cuenta de algo que estaba explicado antes, seguramente. ¿Qué les parece? ¿Qué podría estar explicado antes? No sé si tienen la palabra, si pueden hablar. Sí, puede. No hay censuras. ¿No? Olivia. Dale, Olivia dale, Yuch. Olivia. Dale. Estaba hablando del modelo conductista. Exacto, muy bien. ¿No? O sea, es importante esto, por eso yo le puse los puntos suspensivos para que se dieran cuenta que, bueno, que no es que empieza por ahí. Evidentemente estuvo hablando del modelo conductista, de sus alcances y de sus limitaciones, probablemente, y bueno, entonces aquí, en esto de la progresión temática que habíamos visto, ¿no?, hay algo que es conocido. Está partiendo de algo que se supone que el lector, en este caso era yo la lectora, u otros docentes que tenían que corregir su proyecto, la limitación del modelo conductista era algo conocido, porque yo ya lo había hablado, lo había explicado en el anterior. No es porque sea algo conocido, porque yo lo conozco, porque yo soy docente y yo estudié eso también cuando me formé. No se refiere a eso la progresión temática, se refiere a que es conocido en el texto. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces, presenta lo conocido, la limitación del modelo conductista, y para presentar algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que se presenta? Si alguien, otra persona quiere hablar, estaría bueno. ¿Qué es lo nuevo que presenta? Hola, Sí. Santa de Sousa de Artigas. Me parece que hace una comparación también, la nueva información sería la comparación con las tecnologías computacionales. Digo, como que se da el mismo proceso, ¿no? Del conductismo, que procesan, almacenan, recuperan información. Bueno, bien, gracias. Entonces está como agregando otro modelo, el modelo computacional, está muy bien lo que dijo Sandra, que aparentemente lo está comparando con el modelo conductista. No dice que sean iguales, pero que fue como que uno fue consecuencia del otro, ¿no? Condujo a elaborar en los años 20, o sea que como está muy bien. Perfecto. Entonces se introduce otro modelo. Se dan cuenta que está estudiando el tema del aprendizaje, ¿no? Otro modelo que explica cómo es que aprendemos. ¿Ah? Bien, entonces se explica ese modelo. En el siguiente enunciado, fíjense que dice: sin embargo, dicho modelo, cuando dice dicho modelo, ¿eso es tema o rema? Tema. Es tema. Tema. Muy bien. Es tema, porque fue explicado en el anterior, es la metáfora computacional, el modelo computacional. Bien, ya lo dijo en el anterior era rema, es decir, era información nueva, pero en este es información conocida, porque ya lo dijo en el anterior. ¿Tá? Dicho modelo también reducía el aprendizaje a procesos asociativos. Cuando dice que reducía el aprendizaje a procesos asociativos, ¿es tema o rema? Rema. Bien, María Noel, bien. Está agregando información, muy bien. Entonces, se dan cuenta cómo este texto tiene esta forma de construirse, que era un poco lo que decíamos, ¿verdad? De ir llevando al lector paso a paso en la información. Te presenta una información, o sea, te presenta parte de algo que conoces, te presenta algo nuevo, luego toma eso
y te presenta otra cosa a partir de ahí, etc. Entonces va encadenando la información. Y eso de alguna manera facilita que el lector vaya entendiendo el razonamiento que el escritor quiere que entendamos. Bien, vamos en este mismo párrafo. A ver si alguien detecta o encuentra alguna condensación, en este caso alguna nominalización. Hay alguna que otra. Tecnologías computacionales, ¿puede ser? Una nominalización. Bien. Metáfora computacional también, me parece. También. Modelo La palabra modelo. Ay, modelo. perdón. Sí. Estamos conectadas. La palabra sí, modelo. Bien. Claro. Sí, porque siempre Sí. está hablando de los diferentes modelos de aprendizaje. Bien. Ven que son palabras, que si esto por eso yo les decía, son palabras que están, nosotros entendemos acá, modelo no se refiere a alguien que desfila con ropa linda, ¿no? Lo entendemos con claridad que no es eso, a nadie se le ocurre pensar que es eso. Sin embargo, si lo agarra capaz un adolescente este texto, a lo mejor un chiquilín de primer liceo, capaz que no entiende cómo, con modelo conductista, o sea, no podría justamente, pero para nosotros lo tenemos tan incorporado, ¿verdad? Esa nominalización, todo el significado que hay detrás de la palabra modelo, ¿no? Bien. Bueno, de condensación, vieron que el distanciamiento, ¿cómo está dado? ¿Usa la tercera persona? ¿Usa la impersonalidad? ¿Qué usa? Impersonal. Impersonal tercera persona. Usa la tercera persona. Tercera persona. Sí, claro. Porque en realidad están los sujetos, son los conceptos. ¿Vieron? La limitación del modelo conductista es el concepto. ¿Ah? Entonces es tercera persona. ¿Ah? Además los verbos como están escritos. Almacenan, recuperan. Están en tercera persona, o sea, tienen un sujeto que es el concepto al que se está refiriendo. ¿Ah? Por eso decimos que están en tercera persona. Impersonalidad es cuando no hay un sujeto. ¿Ah? En este caso sí lo hay, el sujeto es, o los sujetos son los conceptos. Por eso es un texto muy conceptual. Distanciamiento, bueno, la conexión. ¿Qué elementos, a ver, en este párrafo y en el que sigue también, qué marcador discursivo notaron ustedes que aparece? Sin embargo. Bien, Diana, sin embargo. ¿No? Sin embargo, fíjense que ese marcador, de alguna manera, está mostrando que lo que va a decir después de ese sin embargo, ¿cómo es respecto a lo que dijo antes? Opuesto. Bueno. O sea, viene de lo mismo, pero agrega una nueva información. Claro. Más que oponer, es como restrictivo, restringe la información anterior, ¿no? Bueno, o sea que veamos la atenuación. ¿Cómo logra la atenuación? En este caso, esta estudiante, al hacer este texto. Vieron que ella usa los verbos en modo indicativo, ¿no? Condujo el laboral, también se reducía, procesan, almacenan, recuperan, todo está en modo indicativo.
¿tá? Todo está dicho como verdades. Sin embargo, yo no puedo decir que no sea atenuado lo que ella está diciendo. ¿Cómo logró la atenuación? Usando las citas. O la Exacto. referencia bibliográfica. Exacto, muy bien. Las Claro, fuentes. ella no, perfecto, la fuente. O sea, no es la estudiante que lo dice porque le parece a ella, sino que fue a una fuente apropiada, una fuente, un investigador de la talla de Pozo, que bueno, habla de esos temas. Entonces, al decirlo a través de una fuente, entonces sí se puede considerar atenuado. ¿Ah? Si ella no pusiera la fuente, sería como que lo estaría diciendo, como que es de ella para empezar. Está complejo, siempre que uno presenta conceptos tiene que decir de dónde salieron esos conceptos, ¿no? Bueno, no son opiniones de ella, sino que son conceptos que surgen de un autor. Bien, creo que más o menos algo quedó claro, ¿verdad? Vamos a ver ahora, porque si no se nos va el tiempo y a mí me gustaría poder redondear un poquito. Sí, eso perdón, Mónica, eso es lo que te iba a decir, que estamos como medio pasaditos porque en realidad sería como 40 minutos y una parte de preguntas, pero bueno, vamos a llegar a casi a la hora de la charla. Pero después, con los que quedemos, podemos hacer una instancia de preguntas más cortitas. Ok, perfecto. La introducción, entonces, como género académico, que yo les decía hoy que había un problema, muchas veces una dificultad para darnos cuenta en qué se diferencia la introducción del el resumen o abstract. Lo principal, que se los voy a leer más que nada, constituye un elemento fundamental de un artículo, en un artículo, una ponencia o en cualquier presentación académica. La introducción es importantísima. ¿Por qué? Porque ubica al lector en la problemática de la que surge la propuesta, ¿no? Anticipa, además, sobre qué aspectos se va a enfocar la publicación y los motivos de esa elección. Hay una justificación, generalmente, en la introducción. Además, también incluye muchas veces algunas de las líneas teóricas en las que se inscribe la investigación o la experiencia objeto de la sistematización. Lo importante es que la introducción en lenguaje es claro, es directo, está basado en fuentes y permite ubicar al lector en el territorio temático que profundizará el trabajo presentado. La introducción es como darle la bienvenida al lector, es darle entrada a ese territorio, es la entrada al territorio del texto que tú construiste. Entonces, esa entrada tiene que ser como cuando uno recibe a alguien en la casa, ¿verdad? ¿No? Todos sabemos, hospitalaria. Yo les voy a poner un ejemplo muy rápido, lo voy a mirar por arriba nomás alguna cosa. Esta introducción es de una ponencia que hicimos Inés Pena y yo en el año 2019 en el Congreso de CIEDUC, de Ciencias, ¿no? Para que vean simplemente que... Ay, no. En clases de ciencia los estudiantes escriben casi exclusivamente cuando copian del pizarrón y realizan ejercicios y tareas que en su mayoría consisten en la reproducción de saberes acabados. Fíjense que esa idea, aunque a nosotros nos pueda parecer que es verdad, nosotros no la podemos poner ahí, Izquierdo y San Martín. ¿Ah? El lenguaje, bueno, esperen porque a mí me está tapando esto, entonces como me está, ahora sí. En ese marco, el lenguaje es una herramienta para reproducir esos saberes, un lenguaje como sistema de etiquetaje. Sutton, 1997. Lo que se escribe reviste poco interés para el estudiante que lo realiza para cumplir con la tarea. Acá estamos como presentando el problema del cual nosotros partimos. El problema del cual partimos tiene que ver con que entendemos que a lo mejor está subutilizada la potencia que tiene la escritura en las clases de ciencias, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dicen autores, ¿no?
Por otra parte, si bien las investigaciones en didáctica de las ciencias avalan la importancia del lenguaje en la construcción de conceptos, diferentes estudios revelan que los profesores de ciencia conciben la escritura como un recurso meramente comunicativo, desaprovechando su potencial epistémico, y ahí citamos otros autores. Y después, que presentamos como que más o menos cuál era la problemática que nos preocupaba, y quienes avalaban eso que a nosotros nos preocupaba también, decimos, esta investigación se propone describir, y bueno, y ahí un poco contamos de qué va a ir lo que vamos a hablar, ¿ah? Y cómo lo vamos a enfocar. Esto sería una introducción, esto es un pedazo de introducción. Bien. El resumen, en cambio, tiene otra función. Comunica en forma rápida y precisa el contenido de un artículo sin tener que recurrir al resto de la información. Es la parte más leída en los buscadores. Ustedes saben que cuando alguien está buscando, mismo ustedes, estuvieron buscando información para escribir, seguramente habrán leído los abstracts de otros artículos para ver si les eran útiles o no. Además también el resumen es lo que les sirve a los comités científicos de los eventos en general, lo que te piden, el resumen. Rara vez te piden el trabajo escrito completo para participar en un congreso, ¿no? Y además es lo que van a los buscadores también. El resumen y el título el resumen, el título y las palabras clave es lo que van a los buscadores. Es un texto que es autónomo, que es breve, que es un párrafo solo, y que recoge todo el contenido del primer texto. ¿tá? Pero ¿qué dice del texto original? Por eso se hace a lo último, después que tengo todo escrito. Dicen una oración de cada cosa, ¿no? Lo que suele aparecer justamente en los abstracts o en los resúmenes es el objetivo, los métodos y materiales, resultados y discusión, conclusiones y palabras claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, les puse un ejemplo acá también del mismo que les mostré el resumen, ahora les muestro, les mostré la introducción, ahora les muestro el resumen. Fíjense que dice, se presentan avances de una investigación que describe propuestas de escritura integradas a secuencias didácticas en cursos de biología de educación media y su potencialidad epistémica para la construcción de conceptos biológicos. O sea que ahí está explicado de qué va la investigación. Desde la perspectiva de este estudio, la escritura constituye una herramienta que posibilita que el estudiante se apropie de conceptos científicos mediante aproximaciones sucesivas, escribiendo para aclarar ideas, hacer manejable su pensamiento y mostrarlo primero a sí mismo y luego al colectivo. Ahí tiene que ver con, de alguna manera, decir el enfoque teórico, ¿no? Pero en una oración, ¿vieron? En una oración solo. Los objetivos de este estudio son determinar qué propuestas didácticas que incluyen instancias de escritura generan productos que van más allá de la reproducción, identificar en las producciones de los estudiantes los indicadores que dan cuenta del grado de comprensión alcanzada y caracterizar las interacciones de aula que favorecen comprensiones profundas de los conceptos. O sea, ahí están los objetivos. Después dice la parte metodológica, qué tipo de estudio es, qué instrumentos se utilizaron, cómo se estableció el espacio colaborativo, que era una investigación con un enfoque colaborativo. Y por último, los resultados de un piloto, ¿no? Ahí aparecen los resultados primarios, los resultados que se presentaron en ese avance, en ese congreso que no estaba terminada la investigación. Bueno, esos primeros observaciones. Y ahí se terminó. ¿no? 300 palabras, no te podés pasar de eso. ¿no? Bien. Esto sería, sintetizando, corrí un poco, no me di cuenta que se me había pasado el tiempo así, pero un poco, después igual yo les puedo dejar la presentación para que ustedes vean más en detalle sobre las diferencias que yo les planteé ahí. Creo que igual ustedes ya lo estaban trabajando, pero bueno, a veces reforzar no está de más. Y bueno, estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias por la escucha atenta y por la participación. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Mónica. Muchas gracias. Gracias, Mónica. ¿Puedo hacer una apreciación, Olivia de Melo?
Sí, sí, decía decir que, perdón, Olivia, es que si querían, si saben, le pueden levantar la mano y me organiza acá el Zoom, yo les voy editando y bueno, tal, si no levantan la mano así, pero virtualmente queda más ordenado. Olivia. Bueno, muchas gracias, espectacular, porque digo, reafirma o aclara un montón de conceptos, todo lo que nos has dicho. Y cuando estabas comentando lo último, yo pensaba que en realidad, como uno a veces no se da cuenta, yo pensaba que lo primero que miro, si bien no lo hago, es la introducción y realmente lo que uno hace es mirar el resumen y es tal cual. Y lo otro que, a pesar de que he leído muchos trabajos científicos, pero me pasa eso en particular. Y, y lo otro es que cómo me ha servido en este curso que estamos haciendo el hecho de, a mí en lo personal, de tener una X cantidad de palabras a las cuales me tengo que ajustar, porque eso hace, no me acuerdo cuál de las partes era, pero eso hace que yo no reitere palabras que están de más. Me ha ayudado montones. Por ejemplo, en el primer momento nos dijeron, tienen que ser, no sé, 3 párrafos en la última entrega, 3 párrafos de 140 palabras cada uno. Yo escribí lo que me venía a la mente y me salieron 350, sí, pero así. Y digo, no, tengo que resumir esto a la mitad. Y empecé a achicar, y me di cuenta que puedes decir lo mismo con 140. Sí. Y fue maravilloso. Un trabajo me dio, pero maravilloso. Tal Gracias. cual. No, es así, Olivia, tal cual. Acá ¿Das en el tú la chat, palabra? ¿Dan ustedes la sí, palabra? acá en el chat escribió Lucía Caballo, pero no sé si quiere, porque puso, no sé si es una pregunta, porque lo puso así sin signo. Las características son propias de un texto expositivo explicativo. No sé si Lucía estás por ahí, si querés comentar algo de esto. Sí, acá estoy. En realidad era un aporte, no era una Ah, pregunta. Lo sugerí, no sé si puede estar bien. O sea, yo lo entendí así por el tema de cómo lo utilizan a los verbos, ese morfema verbal que acompaña, ese C, que como que da una lejanía, ¿no? Al momento de redactar los textos. Sí. Ese C es el que le da No sé si está impersonalidad. bien. Sí, A la impersonalidad esta. claro, claro, claro. Bien. Sí, La sí. verdad que me encantó, estuve escuchando cada aporte que realizaste y la verdad que sí, me ha servido mucho. Gracias. Está para hablar Susana, ¿no? Susana es la de muchacha de Artigas. Ana de Sousa. Ah, Ana, va. Susana, perdón. Está Era mi con S. correo ahí, Santa. No, simplemente agradecer, decirle que fue un placer enorme, que yo estoy haciendo este curso, que es el último de Red Global, porque ya los hice todos. Me encantan, aprendo, me gusta aprender, y este es el que me está costando horrores, porque realmente nunca había hecho un texto académico. Entonces, con la profesora que nos está guiando, estoy aprendiendo mucho, y hoy con todas estas aclaraciones, más aún. Por tanto, soy muy agradecida por la invitación, por Mónica estar aquí, y a Red Global también. Muchísimas gracias. Buenísimo lo tuyo. Me parece bárbaro y es así. Nos cuesta, siempre cuesta, las primeras veces y las segundas y las terceras y las cuartas también, o sea, no es un problema tuyo, es un problema general. Eso es importante que todos entiendan eso, que no es, cuando algo me está costando acá en la escritura académica, no es que yo tengo un problema, no, es que la escritura académica tiene sus complejidades. Se puede, no es que sea imposible, pero requiere ponerle cabeza y esfuerzo. Mónica, Está tenemos María. eso, María Noel. Gracias, Paul. María Noel. En realidad, una transposición didáctica espectacular. El curso me decidí a hacerlo porque es un debe que tengo, la parte de la escritura. Es más, soy al revés de Olivia.
Escribir 300 palabras para mí es un desafío tremendo, escribir 50 tal vez, no tanto. Y los aportes que tú hiciste hoy, con los ejemplos, el trabajar directamente sobre el texto, aplicando los conceptos, eso ayuda un montón, te aclara espectacular. Entonces no lo quería dejar pasar, y sí, es un curso que desafía, y que es lindo este desafío, porque es un nuevo aprendizaje. Buenísimo, Así que muchísimas gracias. buenísimo. Tenemos a Dayana y después a Ana Rosa, que pidió por chat la palabra. Vamos a empezar con Dayana. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? Dayana. Buenas tardes a todos. Yo soy Hola. estudiante de Magisterio de Primera Infancia y bueno, quería agradecer el espacio porque siento que el curso me está sirviendo muchísimo, con muchas herramientas para poder realizar lo que estamos en transcurso de escribir nuestra monografía de grado. Así que esto enriquece nuestros conocimientos. Muchos de lo que tú diste, Mónica, sí ya lo conocía, pero nunca está de más volver a traer esos conocimientos. Así que agradecer el espacio, y me encanta Red Global porque también he hecho otros cursos que como estudiante y futura docente sé que me aportan muchísimo, y también a nuestras prácticas educativas, ¿verdad? Que eso es a lo que vamos. Así que agradecerles por el espacio. Qué bueno, Dayana, suerte con esa monografía. Con todo lo que te estás formando, seguro va a marchar bárbaro. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Dayana, y mucha suerte también. Ana Rosa pidió la palabra por chat. Nosotros desde Educación Especial estamos fascinadas con nuestras colegas de la Escuela 239 acá en Montevideo, con discapacidad intelectual. Impresionante los aportes, porque nuestro mundo es fuera de la caja. Nosotros somos miembros de Red Global desde 2019, y el mundo, el universo de Educación Especial es fuera de la caja, y realmente tener esas reflexiones sobre el lenguaje nos hace repensar todo lo que hacemos normalmente, pero compartir, expresar y tratar de comunicar todo lo que vivimos nos implica un desafío. Entonces digo, realmente agradecidísima. Mi compañera no pudo participar, pero vamos a disfrutarlo entre todas y poder seguir poniendo atención en todo esto, que para nosotros es un reordenar, repensar, reorganizar el lenguaje para poder expresarlo. Nos dicen nuestra inspectora que al estar desde especial a veces perdemos los parámetros de lo que sería tomado como común. Entonces está muy bueno volver a reflexionar el lenguaje para no perder ni el rumbo ni el ritmo, y poder reconstruir todo eso que se nos pasa a veces de rosca, para seguir impulsando a los chiquilines a que dentro de esa especialidad puedan seguir dentro del lenguaje estándar. Este año estamos con primaria 5 y 6, que vendrían a ser quinto y sexto, que son jóvenes de 15 años, pero que tienen que llegar al próximo nivel de secundaria, UTU, o al próximo nivel educativo. Y es fundamental para ellos que vayan construyendo esa parte del lenguaje, si bien no es específicamente el lenguaje para la escritura, sí nosotras como docentes reflexionarlo y no perderlo de vista. Agradecidas. Ana Rosa. Bueno, no sé si alguien más, estamos muy pasados de hora, pero estamos acá todavía. Si alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario, una reflexión. Bueno, Paul, en parte de la Red Global estamos también muy contentos por tener a Mónica, que
nos conocemos con Mónica de las vueltas de la vida de la educación, como muchos, y por eso la invitamos acá, porque además es su especialidad esta, y el aporte iba a ser importante para el marco del curso, así que muchas gracias, Mónica, por haber aceptado. Por favor. Y por Gracias haber a brindado. ustedes, un gusto, y ya les digo a todos, anímense a escribir. Yo escuchaba ahora a Ana Rosa y decía, ¿cuántas experiencias interesantes estarán ustedes, ese equipo docente, generando en esa institución que tú estás trabajando? Qué bueno sería que pudieran escribir algo y hacerlo público, ¿no? Sería bueno. Hay que animarse a escribir sobre lo que uno hace. Anímense a... los docentes somos investigadores de nuestra propia práctica, permanentemente. Entonces, cuando uno encuentra algo que hizo que es distinto, que es novedoso, que, bueno, o hace algo con compañeros, con colegas, está bueno poder escribirlo y compartirlo. Es un tema de generosidad, de no quedarse solo nosotros con esos saberes, de compartirlos con otros. Por ahí cierro lo mío. Bueno, Mónica, a mí me gustaría mucho agradecerte, realmente me pareció genial. Yo soy profe de idioma español y literatura. Para mí fue, yo quería responder las preguntas, pero pero me encantó, de verdad que creo que fue un aporte bien importante para la gente que está haciendo el curso y lo han dicho. Y quería cerrar aprovechando esto que dices, de animarse a escribir. Bueno, la gente que está haciendo el curso y que tenga cosas interesantes, experiencias que les parezcan importantes compartir dentro de su trabajo con la red global, tomen en cuenta que al final del curso, el trabajo justamente que produzcan un borrador, y ese borrador lo pueden trabajar con nosotros, le vamos a explicar al final cómo seguir ese proceso, pero les podemos dar un poco más de acompañamiento después que tengan un borrador completo para presentarse a la convocatoria de la revista Pensar Fuera de la Caja. Y bueno, sería realmente muy rico tener sus aportes, y bueno, ya les vamos explicando cómo va a ser eso, pero ténganlo en mente que pueden optar a publicar en la revista. Así que tenés ese espacio. Muchas gracias a todos por asistir además. Les dejo por el chat el link de Pensar Fuera de la Caja, que ya supongo que lo visitaron en el curso porque está dirigido, y de otro lugar que le comentaba hoy a Mónica temprano, antes que se conectaban, que es la boutique de experiencia. Es algo nuevo que estamos haciendo también en la red, que es esto de, hoy te decía Mónica a raíz del comentario de Ana Rosa, son relatos breves vinculados con experiencias. O sea, esto no es académico, sino que es más de crónica o de narrativa, que son como experiencias, y además es una convocatoria que está abierta y que no es que finaliza, sino que está abierta constantemente. Recibimos relatos y los vamos como trabajando, y después en un momento los publicamos. Por ahora hay 3, y tenemos otros más en cola esperando para publicarse, que son experiencias de docentes en la vida, trabajando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse, y especialmente a Mónica. Gracias. Un gusto. Vale, un gusto, buenas noches. Chao, chao.